No. Entonces hoy día le corresponde a la clase número 11, la última clase antes de la primera evaluación, y corresponde a derivar de la función de funciones paramétricas, ¿no? Entonces, lo que hay que notar aquí es que siempre una función nosotros estamos acostumbrados a que se da en una expresión algebraica, f de x igual a algo, ¿sí? Y eso algo es generalmente una expresión algebraica. No es la única forma de definir funciones, ya lo vimos en la clase anterior también, que se pueden definir funciones de maneras implícitas, ¿ya? Y ahora una nueva forma de definir funciones va a ser algo denominado funciones paramétricas, ¿ya? Y que el paramétrico viene que depende de algún parámetro. Entonces, aquí dice, hay funciones que se pueden definir paramétricamente. Esto significa que la imagen de una función f de a en r no se define de la forma y igual a f de x, sino que está determinada por un par de funciones f1 y f2 dependiendo de una misma variable, llamada usualmente parámetro, y se anota como xt e it, siendo t la variable llamada parámetro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos una función, voy a anotar aquí. Cuando definimos una función, nosotros siempre podemos graficar esa función. Entonces, si yo tengo una función, pensemos una función que va de un intervalo a en los reales, tal que toma un número x y lo envía a f de x. Entonces lo que yo hago con esta función es ver la gráfica, ¿sí? Que es el dibujo, la gráfica de la función. Y esos son puntos de la forma x, y, ¿ya? Donde el x, digamos, es una variable independiente y el y es una variable dependiente. Ese me da el punto f de x. Y esto es lo que, digamos, lo que graficamos en el plano cartesiano. Hacerlo en función paramétrica es exactamente lo mismo, salvo que en vez de haber solo una función, hay dos. Entonces el punto x, y que va a estar dada la gráfica de la función va a ser x de t como un y de t. Y que ambos dependen exactamente del mismo parámetro t. ¿Ya? Esa es digamos, la diferencia. Pero en la práctica me da una función. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si considero la función f que va del real en real es tal que f de x igual a 2x más 3, o bien, si que el y es igual a 2x, se puede definir paramétricamente de esta forma, ¿sí? Que el f1 de t es igual a t y f2 de t es igual a 2t más 3, ¿sí? Que sería este punto x, y que les acabo de mencionar. El punto x, y, que yo le había dicho que era igual a x, f de x, lo pueden definir como x, que sería la función 2x más 3. 2x más 3. Y lo único que hacen ahí para poder definirla de manera paramétrica es cambiar la variable, ¿sí? Entonces, en vez de escribirla con x, dicen que eso va a ser un x de t, el x va a valer t. Si el x vale t, el 2x más 3 quedaría como 2t más 3, ¿sí? Esto tomando x igual a t, ¿ya? Ese no es el único cambio que pueden hacer, o bien que aparece aquí, es tomar otro x. Entonces, si x vale t menos 3, ustedes ese t menos 3 lo reemplazan ahí, y le quedan 2t menos 3, 2t menos 3 más 3. Y al hacer las cuentas, obtienen ese 2t menos 3 que aparece ahí como la segunda coordenada. Entonces, esta función la pueden escribir paramétricamente de esa manera, también de esa manera, o cualquier función que dependa de un parámetro t. Entonces ustedes pueden definir el x lo pueden definir con cualquier función de t. Entonces va a ser algo de t, pueden decir un g de t. Y aquí pueden poner cualquier cosa de la manera más extraña que se les ocurra. Aquí en este caso tomó el t menos 3, ¿ya? Pero perfectamente podrían tomar, por ejemplo,
x igual a t al cuadrado. ¿Sí? Y si toman x igual a t al cuadrado, ustedes lo reemplazan acá para obtener la coordenada y igual, y ahí sería 2t cuadrado más 3. ¿Sí? Y ahí tendrían definida la función dada de manera paramétrica, ¿ya? Por esos dos parámetros. ¿De dónde sale el t menos 3? ¿Cómo? ¿De dónde sale el t menos 3? Lo da nomás, simplemente. O sea, como te digo aquí, el x puede ser cualquier g de t, cualquiera. Entonces, en particular, toma t menos 3. No es, digamos, es una elección arbitraria. No tiene ningún motivo. Entonces, podrías tomar t más 3, t más 5, 2t más 6. ¿Sí? Okay. Es una elección arbitraria. Y por eso les menciono aquí, digamos en este recuadro, que ustedes podrían tomar el x igual a un g de t, en particular cualquier g de t. Y aquí de nuevo, yo tomo por ejemplo, t cuadrado. ¿Sí? T cuadrado. Y eso me define la variable y. Y con eso obtengo la función dada de manera paramétrica. ¿Sí? Entonces, yo defino el parámetro x. Ahora, esto en general no es algo que se haga, ¿ya? O sea, cuando a ustedes se les presenta una función, se les da de una manera u otra. Entonces, se les va a dar de manera cartesiana o se les va a dar de manera paramétrica, ¿ya? Ahora, ¿se pueden mover de una en otra? Sí, pero digamos está condicionado si pueden hacer ciertas cosas. Ir de cartesiana a paramétrica siempre lo pueden hacer. Viceversa no es tan sencillo, ¿ya? Y la manera de ir de cartesiana a paramétrica es simplemente darle un parámetro de valor x. Entonces, x es igual a algo. Eso lo despejan, lo reemplazan en el y obtienen el parámetro del y. Y con eso tienen la función f definida de manera paramétrica. En el sentido opuesto, es un poco más sutil, es lo que viene a continuación, ¿ya? Así que voy un poco más lento, sí, y también me da otro ejemplo en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una parametrización, si tomo la función ahora g, que va del menos 6 al 6, en lo real es tal que y es igual a 36 menos x cuadrado, una parametrización podría ser esa. Y cuando yo elijo una parametrización, le doy un parámetro a la variable independiente, que sería el x. Entonces, este f de x1, f1 de t, es en realidad el x de t. ¿Ya? Este es el y de t. ¿Sí? Entonces, yo decido, por ejemplo, que el x de t va a ser 6 coseno de t. ¿Sí? Entonces, decidí porque en este caso sí es conveniente. Porque si yo lo escribo como 6 coseno de t, entonces al reemplazar esto en la ecuación para determinar el y, me quedaría y igual raíz cuadrada de 36 menos paréntesis 6 coseno de t. ¿Sí? Si hago todo eso al cuadrado y bajo la raíz. Si hago las cuentas, eso me da 36 menos 36 coseno de t al cuadrado. Todo eso bajo raíz. Y aquí puedo factorizar por 36. ¿Se dan cuenta? Entonces, factorizar por 36 me quedaría, voy a bajar aquí un poquito, se me va a mover un poco, pero para poder tener para tener un poco más de espacio blanco. Entonces espero que ahí me puedan seguir. ¿Ya? Entonces aquí factorizo por 36, me quedaría 36 factor de 1 menos coseno cuadrado de t. Y todo eso bajo raíz. Y como tengo factor, eso es sacarle la raíz a cada uno de los factores. Pero esto, que marco en paréntesis aquí rojo, es exactamente lo mismo que seno cuadrado. Seno cuadrado de t. Entonces le saco la raíz a 36, le saco la raíz a seno cuadrado de t. Y con eso obtengo el 6 es seno de t. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Como que yo digo, el x es esto. Y calculo cuánto valdría el y con la función cartesiana. Y con eso obtengo una función de manera paramétrica. ¿Ya? Pero siempre yo elijo el x. ¿Sí? Obviamente, en el ejemplo 1, no se entiende por qué elige, por ejemplo, el t o el t-3, porque la función es tan sencilla, ¿ya? Es 2x más 3, que podríamos trabajar
siempre con esa función. Aquí sí se nota un poco por qué nos conviene la parametrización, porque esta función, trabajar con raíces de cuadrados, digamos, no es tan sencillo a pasar a seno y coseno. Y aquí nos queda algo mucho más sencillo de trabajar. Es 6 coseno de t, 6 seno de t. ¿Sí? Y después cuando vean cómo se calcula la derivada de una función dada de manera paramétrica, se va a entender por qué es necesario a veces hacer este tipo de cambios. ¿Sí? Entonces, pasar de cartesiana a paramétrica es simplemente definir. Entonces, esto se lo podría escribir en la pizarra para que quede bien clarito. Entonces, en la pizarra. Si tengo una función f de a en r dada de manera cartesiana, para expresarla de manera paramétrica, defino dos puntos y voy a colocar x de t igual a un f1 de t. ¿Sí? Esta es una función en variable t. ¿Y cómo la defino? Depende única y exclusivamente de la función y siempre va a ser con el propósito de simplificar las cuentas. Ya ahora eso de simplificar las cuentas no se entiende mucho hasta que lleguemos a la parte derivada, pero digamos ese es el objetivo. ¿Ya? Una vez que yo defino esto, calculo el i de t, que va a ser simplemente el f de esta función, ¿ya? El f de esa función evaluada en este f1 que definí, f1 de t. Y eso que yo voy a obtener lo llama f2 de t. Lo que pasa es que en el apunte, ¿ya? Este cálculo no está realizado. ¿Ya? Esto no está realizado en el apunte. Y son las cuentas que acabo de hacer. ¿Sí? Son las cuentas que acabo de hacer. En el apunte simplemente me dicen que el i de t es igual a eso. Y nada más. O sea, me dicen el i de t es tanto, por lo tanto el i de t es tanto, pero se salta en ese cálculo. Y está bien porque, digamos, es un apunte simplemente, para tener un poco la idea. Ahora, ¿cómo se hace la cuenta? Es simplemente calcular esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vuelvo al apunte para seguir viendo esta parte de acá. Entonces, observaciones, ¿no?, de esta función tan paramétrica. Usualmente la imagen de las funciones f1 y f2 se anotan por xt y it, que es lo que he hecho todo el rato. ¿Sí? Generalmente lo escribimos como x de t algo y damos la expresión algebraica, y de t algo y damos la expresión algebraica. Si la función f está definida inicialmente, perdón, aquí avancé demasiado. Aquí ya. No sé por qué me hace esto. Ahí sí. Si la función f está definida inicialmente en forma paramétrica y es posible obtener la variable t en función de x e y, entonces se logra una expresión cartesiana para la función f. Y aquí está la condición que yo les decía, ya que no siempre es posible ir de cartesianas a paramétricas. ¿Ya? Y la razón es si es posible obtener la variable t en función de x e y. Entonces lo que está dicho ahí, es si podemos despejar t de las funciones xt, it. Esa es la pregunta que está, digamos, ahí. Si la respuesta es afirmativa, si la respuesta es un sí, entonces yo puedo encontrar la función en coordenadas cartesianas.
Entonces, si la respuesta es sí, si la respuesta es un sí, podemos definir f en forma cartesiana, en su forma cartesiana. Si la respuesta es no, tenemos que seguir trabajando en paramétrica, y ahí no hay otra forma. Ahora, llevar la forma cartesiana significa usar todo lo que ya saben de derivadas, límite, continuidad, todo eso lo pueden utilizar. Si no se puede llegar a cartesiana, tenemos que ver la manera de definir la derivada en esta forma. ¿Mm? ¿Alguien habló? No, pensé que alguien me preguntaba algo. Entonces, ahora, ¿cómo se obtiene la derivada de estas funciones paramétricas? Y aquí viene la forma de poder hacerlo. Ya digamos, sería como una propiedad. Si sean x e y funciones derivables en un intervalo y, x tiene función inversa derivable en y, entonces en cada punto donde x, la derivada de x en t es distinta de 0, o la derivada de x con respecto a t es distinta de 0, entonces existe una función f derivable tal que y igual a f, y además la derivada de esta función, que nótese aquí la sutileza. Nótese aquí la sutileza. Entonces, existe una función f, o sea, la función f que nosotros queremos conocer, que no siempre es posible, aquí me asegura que puede ser que el despeje sea muy difícil y yo no lo pueda realizar, pero si ocurren estas condiciones, esa función existe. Y además la derivada corresponde a esta expresión que está acá. Es la derivada de y con respecto a t, dividido la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Entonces puede que yo nunca conozca esta función. Entonces, que nunca, digamos, nunca conozca esta función. Esta función, aludiendo a esa función que está ahí. Sin embargo, puedo tener información de la derivada. Y esa es una de las cosas que pasa mucho en ingeniería, ya cuando ustedes ven cosas aplicadas, que ustedes no tienen idea cuál es la función, sino que simplemente tienen información de sus derivadas. ¿Ya? Entonces, pero eso es bastante bueno porque al final lo que ustedes necesitan para ver problemas ya aplicados es información de la derivada. Entonces, no necesitan tanto esta función, no necesitan saber quién es, sino que necesitan saber cuáles son las derivadas para poder obtener información de la función y de lo que sea que estén estudiando. ¿Ya? Entonces, para calcular la derivada paramétrica, yo simplemente derivo la función y con respecto a t, derivo la función x con respecto a t, y el cociente entre esas dos me da la derivada de la función x en el punto que estoy estudiando por ahí. Lo que sí, esta función que va a aparecer aquí depende de t. ¿Sí? Digamos, eso depende de t. ¿Sí? Porque aquí está el parámetro t, aquí está el parámetro t. ¿Sí? Si bien una función f con respecto a x, ya la derivada con respecto a x, sigue dependiendo del t. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es porque el x depende de t. ¿Sí? Porque, pues, el x depende de t. Digamos, es una de las cosas que hay que tener más o menos clara cuando se está trabajando en derivadas paramétricas. Entonces veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo, tenemos la siguiente función. Esto de aquí debería verse de la siguiente forma. Entonces, f de x está dada por la siguiente presentación y una cosa paramétrica. Entonces, el primer parámetro, x de t igual t menos 3, y de t igual a raíz de t menos 3. Y lo que hace aquí es para tratar de pasar por la función cartesiana. ¿Ya? Si despejamos, entonces se dan cuenta, si despejamos el t en cada igualdad,
Entonces, si yo despejo el t, aquí, por ejemplo, es pasar el 3 hacia el otro lado. Entonces me quedaría xt más 3 igual t. Aquí despejo, para despejar tengo que elevar al cuadrado y después sumar 2, que me quedaría i de t al cuadrado más 2 es igual a t. Y para poder pasar a la forma cartesiana, como esto igual a t, esto igual a t, esta expresión tiene que ser igual a esta expresión. Por lo tanto, aquí me quedaría x más 3 es igual a i cuadrado más 2, y obtendría que i al cuadrado es igual a x más 2. Y esta es una expresión cartesiana de una relación. ¿Y por qué una relación? Porque en realidad son dos funciones. La función f de x, en este caso, sería igual a la raíz positiva de x más 1 y la raíz negativa de x más 1. ¿Sí? Despejando ahí el i. Si nosotros quisiéramos estudiar esta función, tendríamos que hacerlo con derivada implícita, porque es una relación. Entonces, para estudiar esto sería con derivada implícita, porque es una relación, no es una función. ¿Ya? Una relación no una función. Entonces, aquí, si se dan cuenta, sí podemos hacer el despeje. Hay veces en que no es posible hacer este despeje. Y en ese caso tenemos que trabajar siempre con la derivada paramétrica. ¿Ya? Ahora, como pudimos hacer ambos casos, podemos ver las dos derivadas y que deberían coincidir. Ahora, esta derivada no es la derivada que queríamos, que nosotros queríamos derivada cartesiana, sino que derivada implícita, entonces la podemos calcular con derivada implícita. Sin embargo, no es algo que voy a hacer, simplemente me voy a con la derivada implícita. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces, aquí me la caracteriza, esta es una expresión cartesiana de la relación R y corresponde a una parábola de vértice menos 1,0. Entonces, aquí lo único que hace, no calcula la derivada paramétrica, sino que lo único que hace es simplemente cómo pasar de paramétrica a cartesiana. Y si, como ya definimos la derivada derivada de una función dada de manera paramétrica, entonces la primera derivada, podemos definir la segunda derivada y así con los órdenes superiores. Entonces, sea f una función definida paramétricamente por f igual a x, x de t, y igual como y de t, con t en un intervalo. Entonces, como se vio anteriormente, la primera derivada es la derivada de i con respecto a t, la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Entonces, con eso, nosotros podemos obtener una segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es derivar esa expresión. Entonces, la segunda derivada, dada de manera paramétrica, sería derivar en la función de i de x. Y eso corresponde a la derivada de i con respecto a x, ¿ya? En la variable t, dividido por la derivada de x en la variable t. ¿Sí? Ahí lo tenemos, digamos, como una forma. Y de manera general, sería esta derivada. ¿Sí? Entonces sería la derivada enésima, derivar la derivada n-1 con respecto a t, y todo eso dividido por la derivada de x con respecto a t. Nótese que siempre de abajo es lo mismo, de x de t. Y lo que voy derivando es la derivada que va apareciendo. ¿Sí? La primera derivada, segunda derivada, y eso es lo que voy derivando, y lo voy derivando siempre por dx de t. Eso para definir las derivadas de orden superior, de estos 2, 3, digamos, hacia arriba. Entonces aquí van a ver algunos ejercicios resueltos. ¿Ya? Entonces voy a ver el primero, la derivada de la función paramétrica. Entonces me piden calcular, entonces se define paramétricamente la función f, dada por x igual a 2t menos seno de t, y igual 2, 1 menos coseno de t. Y obtener la primera derivada, la segunda derivada, y además calcular la primera derivada en t igual a pi cuarto. ¿Sí? Entonces esto lo voy a revisar rápido, simplemente lo voy leyendo porque son cálculos bastante sencillos. ¿Ya? Entonces, la derivada de i corresponde a la derivada del i, esto es, voy a poner aquí,
Esto de aquí es la derivada de i, del i que aparece ahí, dividido de t. Este es el i. ¿Sí? Ese es el i. Entonces lo derivo con respecto a t. Entonces, si yo derivo 2, 1 menos coseno de t, esto lo derivo, yo puedo hacer los cálculos, digamos, de manera convencional. Eso sería, este 2 lo multiplico, ese 2 lo multiplico para no tener que usar cadena, ¿sí? O regla del producto. Aquí no me... Bueno, puedo usar regla del producto porque tengo el producto de esta función. Aquí todo es una función. Entonces, como tengo un producto, pues tengo que usar regla del producto, ¿sí? Entonces sería la derivada del primero por el segundo. Sería 0 por 1 menos coseno de t, más el 2 por la derivada del segundo, que sería la derivada de coseno, es seno, es menos seno, perdón. Con el menos de aquí me quedaría seno de t. Entonces, al hacer la cuenta me quedaría que esto es 2 seno de t, que es lo que tengo aquí, ¿sí? La segunda la derivada sería lo que va abajo, es la derivada de x. Esto es la derivada de x. La derivada de x con respecto a y. Y si hacen las cuentas, ya no voy a hacer mucho más énfasis, es 2 por 1 menos coseno de t, ¿sí? Al derivar esa expresión. Por lo tanto, la primera derivada es seno de t partido por 1 menos coseno. Entonces, la derivada de y con respecto a x es seno de t dividido 1 menos coseno de t. Si ahora yo quiero calcular la segunda derivada, si quiero el i2', yo esto lo tengo que derivar. Entonces es la derivada con respecto a t de esta función, que sería de i de x, y todo eso dividido por el de x de t, ¿sí? Este ya lo tengo, es el que está aquí abajo, ese de ahí, ya lo calculé. Entonces lo único que debo calcular para calcular la segunda derivada es esta expresión de aquí, que es derivar esto nuevamente con respecto a t, ¿sí? Eso es lo que debo hacer ahí. Entonces, si vemos la cuenta, aquí lo hace, digamos, en una sola línea. Aquí lo que tiene que ocupar para derivar es regla del cociente, ¿sí? Recuerden que estoy derivando esto con respecto a t, y lo que tengo aquí es un cociente. Entonces, es la derivada del primero, que aquí lo nota como coseno, por lo de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, y me queda eso de ahí, ¿sí? Y todo eso dividido por lo de abajo al cuadrado, que sería 1 menos coseno al cuadrado. Y con eso obtiene esto de aquí, es la derivada de t con respecto a di de t, ¿sí? Eso es lo que está ahí. Y aquí abajo siempre va a ir la derivada de x con respecto a t, ¿sí? Siempre la derivada de x con respecto a t. Aquí no se pongan a inventar y derivar nuevamente el x, ¿no? Sino que es la misma derivada que ya está calculada en el principio. Y al hacer las cuentas, hacer un par de simplificaciones y eso, llega a que la derivada va a ser menos 1 dividido en 2 por 1 menos coseno de t al cuadrado. Tiene un par de cuentas y llega a eso. Si quisiera calcular la tercera derivada, por ejemplo, yo tendría que derivar esto y dividirlo siempre por eso de ahí. Entonces la tercera derivada sería menos 1 dividido 2, 1 menos coseno de t al cuadrado, ¿ya? Eso derivado, y dividido por dx de t. El dx de t era 1 menos coseno de t. ¿Se dan cuenta? Solo derivo lo de arriba, por decirlo de alguna manera. Y así puedo seguir con la derivada cuarta, la derivada quinta y, digamos, la que me solicite. ¿Sí? Generalmente, para no hacer tanta cuenta, calculamos hasta la derivada 3.
¿ya? Si el ejercicio, cuando el ejercicio es muy largo, ¿ya? Pero es interesante tener, digamos, todas las derivadas. Entonces, énfasis aquí, que cuando calculo la segunda derivada, solo derivo arriba, por decirlo de alguna manera coloquial, para que, digamos, puedan tener esa información. Y la derivada en el punto pi igual pi cuarto es simplemente reemplazar en la primera derivada. Recuerden que la primera derivada les dio seno de t dividido 1 coseno de t. Ahora es simple, como me preguntan en pi igual pi cuarto, reemplazo el pi cuarto, sería seno de pi cuarto dividido 1 menos coseno de pi cuarto, y ahí hacer un par de cuentas, ¿ya? Y obtener que eso de ahí es raíz de 2 partido por 2 menos raíz de 2. ¿Sí? Ahí simplemente es evaluar el número que me están dando. ¿Ya? Pero digamos, no es algo difícil, siempre y cuando logren calcular bien la primera y segunda derivada. No sé si hay alguna duda hasta acá. Quizás por el chat. Dudas. Dudas. Hasta el momento. Cualquier pregunta o duda me detienen simplemente, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos otro ejercicio donde me dicen calcular la derivada de y con respecto a x en t igual 0 de la siguiente función, que ahora está definida con función inversa. Entonces, arco tangente de raíz de 1 menos t, arco tangente de raíz de 1 más t. Esta de aquí, arco tangente es la función inversa de cotangente, de la función cotangente. Arco tangente es la función inversa de la función tangente. Lo que nos indicaría, lo que nos indicaría en un principio que deberíamos, si quiero calcular la derivada de estas funciones, es conocer la derivada de las funciones inversas. ¿Ya? Y eso ahí ya nuevamente corresponde a una clase anterior, ya donde se calcula la derivada de la función inversa cotangente y tangente. Entonces, si revisamos, el ejercicio es exactamente lo mismo. Derivo la función con respecto a y, derivo la función con respecto a x, siempre derivo la función y con respecto a t, derivo la función x con respecto a t, y hago el cuociente entre esas dos. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función arcotangente, digamos, es 1 partido por... Si ustedes hacen el cálculo aquí, si ustedes tienen arcotangente de x derivado, ustedes pueden buscar, si no saben cómo calcular la derivada con la función inversa, pueden buscar en alguna tabla que les calcule cuál es esa, y eso es 1 partido por 1 más x al cuadrado. ¿Sí? 1 partido por 1 más x al cuadrado. Esa es la derivada de arco tangente. Y aquí está utilizando regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, es la derivada de 1 partido por 1 más lo que está dentro, que sería raíz de 1 más t al cuadrado, y por eso aquí queda 1 más t, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de raíz de 1 más t es 1 partido por 2 raíz de 1 más t. ¿Sí? Aquí, digamos, está en de aquí a acá, está ocupando derivada inversa de función inversa, regla de la cadena y regla de la cadena, Y digamos, y hace las dos cuentas en un solo regla. Entonces eso es lo que está utilizando de ahí hacia allá. Y en el otro sentido es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces,
La derivada de arco tangente, ustedes la pueden buscar ahí, es el menos 1 partido por 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa sería la derivada. Y nuevamente ocupa derivación de la función inversa y regla de la cadena. Entonces sería menos 1 partido por 1 más lo que está dentro de eso al cuadrado, que sería raíz de 1 menos t, todo eso al cuadrado, por eso me queda 1 menos t. Y por regla de la cadena, aquí me queda la derivada de lo de adentro. ¿Sí? La derivada de lo de adentro. Al hacer las cuentas, ya aquí ya simplemente simplifican, de aquí para acá simplifican. Simplifican y obtiene que la derivada es 2 menos t, raíz de 1 menos t, 2 más t, raíz de 1 más t. ¿Sí? Entonces, como ejercicio, quiero revisar ahí cuál es la derivada de la inversa de tangente, la derivada de arco tangente y convencerse de lo que está escrito ahí. Y simplemente, como me están preguntando cuánto es la derivada en t igual 0, ahora en esta expresión reemplazo t igual 0 y obtengo que es igual a 1. ¿Sí? Porque si reemplazo el 0, en esta expresión, eso vale 0. Eso vale 0, me queda raíz de 1. Raíz de 1, eso es 1. Aquí me queda 0, eso me queda 0. Me queda 2 dividido en 2 y es por eso, digamos, obtengo el 1 que aparece. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es derivada implícita, y derivada implícita puede mezclar todas las derivadas anteriores. Y ahí tienen que tener un poquito de cuidado y visualizar bien cuál es la regla que corresponde. Ejemplo número 3 dice: obtenga la tercera derivada de esta función dada de manera paramétrica, donde el primer parámetro es x de t es e elevado menos t más 5 y de t es t al cubo más 5. Entonces, para calcular la primera derivada, tengo que derivar el y con respecto a t, derivar el x con respecto a t. Si derivo el y, es derivar esta función. Bueno, déjenme. Si derivo esta función, me daría el 3 baja, me quedaría 3t al cuadrado, que es lo que tengo aquí, 3t al cuadrado, y esto se deriva con regla de la cadena. ¿Sí? Es la derivada de e a la x, s a la x sería e elevado a menos t más 5 por la derivada de adentro, que sería menos t más 5 derivado. Y por eso aquí me queda ese menos que está ahí. ¿Sí? Por regla de la cadena me queda ese menos. Entonces la derivada es 3t al cuadrado dividido o menos 3t al cuadrado e elevado a 5 menos t. ¿Sí? Lo pueden escribir así. Para calcular la segunda derivada, yo tengo que derivar esto. Derivar con respecto a t. Con respecto a t, toda esta función. Y dividirla siempre por lo que me queda, por lo que tengo aquí abajo. Y dividirla por menos e elevado a 5 menos t. ¿Sí? Esta división siempre tiene que estar presente. Y derivo la función que obtuve como primera derivada. Entonces ahora derivar esta función ya es por regla del cociente. ¿Ya? Entonces yo voy a derivar esa función. Y por regla del cociente es la derivada del primero, que aquí lo deriva como 6t, la derivada del primero, por el segundo. Y por eso me aparece un menos ahí. Menos la derivada del primero por la derivada del segundo. Y ahí me aparece un menos ahí. ¿Sí? Y dividido por lo que está abajo al cuadrado. ¿Sí? De aquí a acá es regla del cociente. ¿Sí? Regla del cociente, este paso de aquí a acá. Y esto ya lo teníamos calculado, así que simplemente lo reemplazo. Y de aquí a acá, de este igual de acá, es simplificar. Simplificar. ¿No? Y con eso obtienen que la segunda derivada es esta expresión que está aquí. Esa expresión que está aquí. Pero el ejercicio me estaba viendo la tercera derivada. Entonces lo que tengo que hacer es, primero voy a bajar aquí. Ahora, para calcular la tercera derivada, tengo que derivar
esta función que obtuve como la segunda derivada, y todo eso dividirlo por este que ya había calculado, que corresponde al dx dt. Eso de ahí, el dx dt, que ya sabemos que es menos 5, o sea, menos e elevado a 5 menos t. ¿Ya? Derivar esto es sencillo, simplemente arregla el cociente y en algún punto regla el producto. Regla del producto y cociente. ¿Por qué la regla del producto? Porque aquí yo tengo el producto de dos funciones, que sería esa por esa, ¿sí? Que yo lo cambio, ¿sí? O podría multiplicar esto de aquí y decir que esta función es simplemente 3t cuadrado, 3t cuadrado más 6t. Y aquí derivan una sola función, no tienen que ver en regla del producto. ¿Sí? Ahí lo pueden hacer al gusto que ustedes estimen conveniente. Entonces, es la derivada del primero. La derivada del primero, si yo hago la derivada de esto, es 6t más 6. Ahí aparece 6t más 6. Por lo de abajo, que sería eso que está ahí, menos la derivada menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo tiene un signo menos y por eso aparece este menos aquí. Por eso aparece un signo más ahí. Ese me cambia más. ¿Ya? Dividido por lo que está abajo al cuadrado. Y por eso me va a caer ahí a la cuesta. ¿Sí? Y todo eso dividido por esto que ya teníamos. Y de aquí a acá es simplemente simplificar. Hacer un par de cuentas y llegar a esto que está aquí. Por lo tanto, la tercera derivada, que es lo que me estaban preguntando, de la función f es 6t al cuadrado más 3t más 1 dividido menos e a la 5 menos t al cubo. ¿Sí? Si se dan cuenta, es repetir todo lo que habíamos hecho anteriormente. O sea, todo lo que saben de derivadas, ahora tienen que aplicarlo. Ya sea regla la cadena, regla el cociente, regla el producto, suma, resta. ¿Ya? Digamos, ahora va a aparecer todo eso combinado. Pero digamos, es reiterar lo que ya teníamos de antes. Entonces, digamos, la regla de la derivada implícita es derivar funciones. Y si quiero la derivada de orden superior de alguna función, tengo que estar consciente de que este factor que está dividiendo siempre va a aparecer el mismo. Entonces yo voy derivando lo que obtengo y divido por ese factor. ¿No? Entonces, si quiero la tercera derivada, derivo la segunda y divido por ese factor. ¿Sí? Si quisiera la cuarta derivada, por ejemplo, derivo esta función, derivo esa función y la divido por esto que está aquí. ¿Sí? Y eso me daría la derivada cuarta de la función. ¿Sí? Que sería derivar esto, ¿ya? Derivar eso que aquí marco aquí, derivar eso que marco ahí, dividido por esto que está aquí. Entonces, y la derivada quinta, y ahí puedo seguir subiendo hasta el orden que yo quiera. ¿Sí? Pero hago énfasis en que siempre divido por el mismo factor. ¿Sí? Siempre divido por dx de t. Y esto lo tengo que calcular siempre para la primera deriva. ¿Sí? Digamos, ese es el cuidado que hay que tener ahí. Entonces, veamos el ejemplo que sigue. Bueno, ahí simplemente reescribe para dar respuesta a la pregunta. Y aquí tenemos algunos ejercicios propuestos. Dice, obtener la derivada de y con respecto a x en cada uno de los siguientes casos, donde se define la función dada de manera paramétrica. Entonces tenemos algunas funciones dadas paramétricas y además en algunas me pide calcular para cierto valor, para 0,1, para t igual pi cuarto, para t igual pi sexto, para t igual 0, para t igual 1, para 2, menos 2. ¿Ya? Aquí los que causan un poquito más de curiosidad ya no deberían tener problema en derivar, ya es simplemente derivar de la manera que ustedes ya conocen. Los que les debería causar un poquito más de curiosidad es esto cuando le piden, aquí voy a marcarlo, por ejemplo, voy a bajar un poco más. Cuando me piden
para el 0,1, para 2, -2, y creo que son esos dos. Esos dos le llaman la atención porque para todos los demás está t igual a algo, t igual a algo, t igual a algo, t igual a algo. Cuando esté igual a algo simplemente reemplazo, porque la función derivada va a ser algo que depende de t. En estos casos es un poquito más sutil porque aquí es para un punto, entonces lo que deben hacer ahí es ustedes mismos calcular el t. Calcular el t. Entonces, ¿cómo hacen eso? Por ejemplo, voy a verlo en esta expresión que es un poco más sencilla, ¿ya? Es el x de t es igual a raíz de 6 más t. Entonces, ¿para qué t? Yo obtengo el 2. Entonces, raíz de 6 menos t tiene que ser igual a 2. O bien, menos 2 tiene que ser igual a 2 dividido t más 1. Y con eso obtengo el t. Con eso obtengo el t. Al ojo, yo podría calcular, porque aquí le tengo que sacar la raíz, ¿sí? ¿A qué número le tengo que sacar la raíz para que me dé el 2? A 4. Entonces lo de adentro tiene que valer 4. ¿Sí? Lo de adentro tiene que valer 4. Entonces el t, inmediatamente, yo podría obtener que el t es igual a 2. ¿Sí? El t es igual a 2. ¿Sí? Y aquí habría un error, porque si el t vale 2, aquí me daría 6 menos 2, me quedaría 4, ahí obtendría el 2. Entonces, si yo reemplazo aquí menos 2, tenemos 1. Si yo intento despejar aquí, si yo esta ecuación de aquí, me debería dar el mismo t. Entonces, aquí me quedaría menos 2t menos 2 es igual a 2. ¿Sí? Aquí paso hacia el otro lado, me quedaría que menos 2t es igual a 4, positivo. 4 positivo. Entonces, esto implicaría que el t es igual a menos 2. Entonces, si se dan cuenta, estos dos t son distintos. Profe, consulta. Pero no hay que hacer la derivada primero y después ver los puntos 2, menos 2. Es que, sí, eso es lo que deberían hacer. Eso es lo que deberían hacer. Pero le estoy explicando por qué aquí sale con puntos. Porque la derivada, estos ejercicios como son propuestos, espero que ustedes lo resuelvan. Entonces, digamos, la única dificultad que podrían tener al intentar resolver esto es ver para qué t tengo que evaluar. Digamos, eso es lo que estoy dándole como las instrucciones. ¿Sí? Entonces, como los t son distintos, ustedes no podrían calcular la derivada en este punto, porque este punto no sería parte de esta función, simplemente. ¿Sí? Digamos, la observación. Si hubiese sido un 2, creo aquí, quizás está mal. Sí, si esto de aquí fuese este número está mal puesto. ¿Sí? Quizás si hubiese sido un 2, aquí me hubiese quedado 2t más 2, no se me hubiese ido, no. No sé Profe, qué. ¿Sí, dime? en la raíz de 6 menos t era 6 más t. Ah, pero sí, tiene razón. 6 más t, correcto. Ahí está el error que copié mal yo. Sí. Entonces aquí es 6 más t, ¿sí? Lo copio con rojo para anotar, y ahí sí me da el menos 2. Entonces, como en ambas me dio el t igual a menos 2, lo que tengo que reemplazar es eso, entonces. Entonces voy a borrar aquí todo. Entonces, en este punto, para ese punto, yo tengo que considerar t igual menos 2. T igual a menos 2. Y ahí sí quería como los ejercicios anteriores. Quería como S, quería como S, quería como S y quería como S.
Digamos, este ejercicio, la única diferencia es que ustedes tienen que calcular el t. Y para lo que deben hacer es calcular la derivada, pero eso, digamos, ya lo deberían poder hacer. Y aquí pasa exactamente lo mismo, tienen que calcular el t. ¿Sí? De la misma manera que lo hice acá. Entonces, arcoseno de t igual a 0, y raíz de 1 menos t cuadrado igual a 1. Y si les da el mismo t, reemplazan ese t para calcular la derivada en ese punto. ¿Sí? Digamos, en esa parte de ahí. Digamos, ahora vamos a definir lo que es el diferencial. De aquí vamos. Diferencial dice sea f una función derivable. Una función se diferenciable en el punto x y para todo x fijo y variable h se define esto de aquí, el diferencial, que es f más h menos f de x partido por h. Si se dan cuenta, esa es la derivada, ¿sí? Lo que habíamos definido como derivada, menos la derivada, eso es igual a el diferencial de y con respecto a x menos la derivada, o bien f de x más h es igual a simplemente despejando. ¿Sí? Entonces el diferencial es simplemente este cociente que aparece aquí, ya ese cociente que aparece ahí, que lo habíamos estudiado en principio cuando comenzamos a definir la derivada, que correspondía a una pendiente. ¿Ya? Entonces, la expresión delta i es f de x más h menos f de x, representa una variación o incremento en i, cuando el valor de x es variado en delta x igual a h. ¿Sí? Delta i se puede despejar y me da toda esa expresión, se denomina diferencial de i. ¿Ya? Se lo vamos a denominar de esa manera. El delta i es de i más epsilon de x y de i es f' de x. Y vamos a decir que se conoce como aproximación lineal o aproximación del arco tangente a f en A y esa es la aproximación. ¿Ya? Se conoce como aproximación lineal. Estas son definiciones simplemente, ya no quiero se atormenten con esto. Gráficamente nosotros ya hemos hecho este dibujo y ahí corresponde a esa pendiente. ¿Sí? Entonces tomar ciertos diferenciales. Y como ejercicio resuelto es utilizar estos diferenciales para aproximar, por ejemplo, raíz de 27, que eso es lo que yo le había explicado la última vez. Entonces, si queremos aproximar raíz de 27, trabajamos con la función raíz de x, ¿ya? Raíz de x. Y podemos tomar el x igual a 25, el h igual a 2, ese sería el incremento. Para llegar a 27, de 25 tengo que incrementar en 2 para llegar a 27. Por lo tanto, y si nosotros miramos esta definición de aquí, el diferencial, ¿dónde está? Esto de aquí. No, aquí me falta un f'. ¿De diferencial de x con respecto a y? ¿Dónde está? Esto. El diferencial de y con respecto a x es, despejando, es e de h menos f de x. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, si yo quiero aproximar el raíz de 25, raíz de 27, por ejemplo, esto de aquí es raíz de 27, o raíz de x, yo lo puedo aproximar, va a ser aproximadamente el raíz del número que estoy tomando. No quiero así. El raíz de 27 es la función evaluada en este x. Sería f evaluado en 25 menos la derivada, más la derivada, más la derivada de f en el punto 25. Y eso es lo que tengo aquí. Entonces, de esa manera yo puedo aproximar un número con los diferenciales. Entonces, raíz de 27 es aproximadamente 25 dividido en 2. ¿Sí? Y aquí va multiplicado por este incremento, por ese h. Por ese h. Entonces, eso puedo ocupar el diferencial para aproximar ciertos números. ¿Ya? Digamos, la función ¿Cuál siempre. era la ¿Eh? fórmula? ¿Cómo?
¿Cuál era la fórmula para definir el 25 más el 2? F de 1 X, partido por 2. lo puedo escribir, F de X es aproximadamente una función en el delta X, que sería este de aquí, más 2 veces el incremento SH, que no sé cómo escribirlo aquí. Espérame. Déjame borrar para escribirlo bien. Es F de X menos H menos H por F' de X. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que hace para utilizar esto? Entonces, F de X lo puede aproximar por diferenciales de esa manera, ¿ya? Despejando todas las fórmulas que dimos anteriormente. Entonces, si te das cuenta, el X que tú quieres evaluar aquí es 27, tú quieres saber el F de 27. X es igual a 27. X menos H es el 25 que te aparece aquí. El 25 que te aparece ahí. El 2 es el 2 que te aparece ahí, el H de ahí. Es H de ahí. Y F' de X, el X es 25. ¿Sí? El X es 25. ¿Sí? Y digamos, ahí está, digamos, la expresión. F de X menos H menos F' de X, y aquí iría con H. Para, digamos, F de X, F de X menos H. ¿Sí? Esa sería la aproximación. Y lo que hace es tomar un X conveniente, un H conveniente, porque el X aquí es 27. El que tú quieres conocer es ese, el 27. Entonces, para poder conocerlo, ocupas el 25. El 25 y aquí con el 2. Entonces ahí podemos tener una aproximación del 27. Lo importante es que ustedes toman la misma función y la derivada de la función. ¿Sí? Toman la misma función y la derivada de la función. Y la función que está dando vuelta es I igual a raíz de X. Entonces, otro ejemplo, dice, ¿cuál es el error aproximado que se puede cometer al calcular el volumen y el área de un cubo de arista 6 centímetros cuadrados si se comete un error de 0,02 al medir la arista? Este ejercicio yo creo que lo voy a estudiar en mayor detalle cuando veamos la parte de razón de cambio. ¿Ya? Si de momento lo pueden ver ahí, pero siempre la función volumen es x al cubo y el área de un cubo es 6x al cubo. ¿Ya? Y ahí consideran un par de valores para ver cuál es el error que se comete, ¿sí? Al tomar una variación. Insisto, esta parte de aquí la vamos a estudiar bien cuando lleguemos a la parte de razón de cambio. Así que de momento, la parte diferencial aquí, quizás darle un poquito más de vuelta a lo que significa, ¿ya? Que es el concepto de variación, que es justamente lo que necesitamos para razón de cambio. Entonces, cuando estudiemos bien la parte de razón de cambio, vamos a obtener bien esta parte de aquí. ¿Sí? Porque razón de cambio es simplemente estudiar el diferencial. Entonces aquí de nuevo aproximan tangente de 5 pi cuarto, 5 de 7 pi dividido en 24. Entonces aquí lo que utilizan es la función tangente. Tienen la derivada de la función tangente secante y van a ocupar pi cuarto y la variación que van a ocupar es pi partido en 24. ¿Sí? Y ahí pueden hacer una aproximación de esa función. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, es lo mismo que hicimos anteriormente, la función evaluada en el punto que ustedes consideran pi cuarto, más el h que están considerando ahí, por la derivada de la función evaluada en pi cuarto. ¿Sí? Entonces ahí pueden obtener como una aproximación de valores no tan conocidos. Entonces tangente de pi partido en 24 sería 1 más pi partido en 2.
Y exactamente el ejemplo anterior, pero cambiando la función y cambiando el X y cambiando el H. ¿Sí? Ya, creo que, bueno, aquí insisto, esto cuando lleguemos a razón de cambio lo vamos a estudiar bien. Cuadrado tiene 2 metros de lado, determine cuánto aumenta el área del cuadrado cuando su lado lo hace en 1 milímetro. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer bien cuando lleguemos a la parte de razón de cambio. ¿Ya? Que simplemente estudiar el diferencial de una función. ¿Ya? Se dan cuenta que dice la función área en L más un H es aproximadamente A de L más H a L a prima en L. Y ahí pueden calcular la variación. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula que habíamos escrito antes. Entonces, f de x más h es aproximadamente la función f evaluada en x más el h por f' de x. Y la idea siempre cuando ustedes quieren aproximar es poner x y h convenientes. ¿Sí? Buscar x y h es conveniente. Que ustedes, conveniente me refiero a que puedan calcular. Por ejemplo, ahí está cuando querían calcular la raíz de 27, el x conveniente era el 25 porque el raíz de 25 sí lo pueden calcular. ¿Sí? A eso me refiero con buscar h y x conveniente. Y esta es la fórmula que van a utilizar siempre, que el f de x más h es aproximadamente fx de x más sh por el f' de x. ¿Sí? Es aproximadamente. No sé qué. Bueno, aquí ejercicio de propuesto, eso lo vamos a revisar en la sesión anterior y vienen con la respuesta. ¿Sí? Esta es la solución de la primera parte de derivada paramétrica y la segunda parte que corresponde a la parte diferencial. El cálculo diferencial que se reduce todo simplemente a la fórmula que acaba de escribir anteriormente, que es simplemente reemplazar y calcular. ¿Sí? Ya. No sé si hay alguna duda. ¿Alguien va a hablar? ¿Sí? Entonces, bueno, ya sería esto hasta, o sea, esta clase sería la última antes del certamen, ¿verdad? O Sí. sea, por contenido. Por contenido, sí. Ok. Los problemas como este del cuadrado de 2 metros no entrarían en el certamen. Entraría porque se hace con esta parte de aquí, aproximación lineal. Pero lo que tienes que hacer es determinar la función. Lo que estoy marcando aquí en el cuadrado es saber cuál es la función y aproximarla por esto, que está aquí. Ah, ya, ok. Sí, pero sí entraría. Pero se va a entender mejor cuando lleguemos a la parte de razón de cambio. ¿Sí? Pero insisto, esta es la parte que tienen que tener clara. De hecho, como me quedan 2 clases, los ejercicios que voy a hacer en la clase anterior va a ser precisamente esto. ¿Ya? Pero quería terminar para ya que tengan todos los contenidos. Entonces, la siguiente sesión de la clase del día miércoles, vamos a estudiar en profundidad todo esto del diferencial. ¿Ya? Pero lo fuerte de esto es que esto es lo importante, lo que estoy destacando aquí. ¿Sí? Que es la función x más h aproximadamente f de x más un h por f de f' de x, ¿sí? Donde h es algún incremento. ¿Sí? Voy a dejar de grabar. Voy a tener